Buenos días, amados hermanos. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Y quiero empezar esta mañana orando, poniendo las manos del Señor a este tiempo. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio de en esta mañana poder estudiar tu palabra, ver cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para tu iglesia, mi Dios. Y gracias porque a través de ella tú nos santificas día a día. Pongo en tus manos mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida y que sea tu palabra y no la mía, Señor. Bendiga a mis hermanos también. Te pido que tú los toques, Señor, que tu palabra sea edificante, Señor, en esta mañana para sus vidas. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Hermanos, en estas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia, ¿sí? Y cómo es que la iglesia ha sido formada iglesia. Hemos visto que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, fue quien compró a su iglesia. Y Él mismo fue quien constituyó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En esta mañana yo quiero estudiar un poquito más de la palabra del Señor y pensar en esta palabra, el cuerpo de Cristo, que es una de las metáforas que se usa en el Nuevo Testamento para representar a la iglesia, ¿sí? Para esto yo quiero primeramente ir a la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, y dar un poquito del contexto de este libro. Pablo tiene el propósito de que los cristianos puedan mirar su forma en la que estaban viviendo y cambiar esa vida de carnalidad en la que ellos estaban viviendo y vivir de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque esta iglesia había sido fundada de cierta manera por el apóstol Pablo y se había constituido como iglesia. Luego de esto, Pablo había salido de este lugar para seguir sembrando iglesias, seguir su llamado misionero en otros lugares, pero había recibido noticias de que había problemas en esta iglesia. La iglesia había sido influenciada mucho en pecado. ¿Por qué? Porque esta ciudad de Corinto era una ciudad portuaria, había mucho comercio, era una ciudad muy importante en todos los aspectos económicos, social, cultural, pero también religioso, ¿sí? Importante, entre comillas, ¿por qué? Porque este lugar tenía uno de los templos más grandes, a Afrodita, ¿sí? Y tenía este templo aproximadamente 1000 sacerdotisas sexuales. Entonces, al ser una ciudad importante en la que mucha gente iba, el pecado influenció mucho en la vida de la iglesia y la vida de la iglesia empezó a dar evidencia de que estaba viviendo en carnalidad. Pablo toca aquí algunos puntos en esta carta, básicamente 5 puntos, en la que la dinámica es hablar acerca del problema e inmediatamente dar una respuesta al problema con la verdad del Evangelio, y de esa manera ellos puedan cambiar su forma de vivir, ya que estaban viviendo en una vida carnal de pies a cabeza, ¿sí? Ahora, los 5 temas en los que él trata son el capítulo del 1 al 4 habla acerca de la división de la iglesia, capítulo 5 al 7 habla acerca del libertinaje sexual, había un pecado de incesto ahí, capítulo 8 al 10 acerca del legalismo en cuanto a la comida, basados en las leyes establecidas en el Antiguo Testamento. El capítulo 11 al 14, Pablo toca el tema de las malas prácticas y el desorden en la iglesia, en los cultos de adoración. Y finalmente, en el capítulo 15 al 16, topa la doctrina de la resurrección de Jesucristo. Para esto, con estos antecedentes, yo quiero introducirme de manera directa en el sermón de esta mañana. Y yo lo he puesto como título: el cuerpo de Cristo funcionando a la manera de Dios. Para esto yo quiero empezar con una breve introducción, contándoles acerca de un hombre que se llamaba Agripa Menenio, ¿sí? Que era un político militar romano del siglo VI a.C. Este hombre pertenecía a un grupo llamado los gens Menenia, ¿sí? Que prácticamente eran familias políticas de un estrado muy alto y que era un grupo muy selecto, ¿sí?
Este hombre contó una parábola que dice lo siguiente. La primera vez no todo estaba en armonía en la naturaleza del hombre, tal como es ahora. Cada miembro tiene su propia voluntad y lengua, y todos los miembros del cuerpo se quejaban de que todos sus afanes y todos sus servicios eran solo para servir al estómago. Hubo una verdadera conspiración. Si el perezoso estómago, dijeron, muriere, ya no trabajaríamos más. Así que de acuerdo todos, las manos ya no llevaron lo comestible a la boca, los dientes ya no masticaban. Por lo tanto, el estómago será conquistado por el hambre, dijeron. Pero lo que ocurrió es que las fuerzas de todo el cuerpo se debilitaron. De esta forma aprendieron inmediatamente que el estómago no era ocioso e inútil. Así como él mismo puede alimentar, él mismo era un seguidor del conjunto. ¿Sí? De esta forma el hombre es a las fuerzas por el que vive y prospera a través de la silenciosa labor del estómago. Yo quiero de esta manera tocar el tema de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta parábola nos muestra la realidad de la iglesia de hoy. Cada uno actuando por su lado según sus propios beneficios. Yo quiero ir al texto de esta mañana, el capítulo 12 de Primera de Corintios, el versículo 12 hasta el 27. Sí, yo voy a dar lectura en la versión de las Américas, versículo 12 al versículo 13. Primera de Corintios 12 al 27, perdón. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo, versículo 21, no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Hermanos, versículo 12 al 13, vamos a empezar por aquí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo. Este versículo y el 13 que vamos a ver más adelante, hermanos, nos llevan a nosotros a pensar en algo muy importante, ¿sí? Y es en qué es lo que implica en realidad ser un cristiano. ¿Qué es lo que implica ser un cristiano? Muchas veces hemos ahondado en el tema de que la salvación es personal, el cristianismo. Muchas veces se ha dicho que el cristianismo también. Pero esta es una idea muy equivocada, hermanos, ya que si bien es cierto la salvación es personal, Dios le va a tomar a cada uno en cuenta su vida, su salvación. Pero también, hermanos, esto no quiere decir
que la vida cristiana práctica sea personal. De ninguna manera. Vemos en estos versículos que Pablo habla a la iglesia de Corinto por el contexto en el que ellos estaban. Había división en la iglesia, recuerden. Pablo les dice, ustedes son un solo cuerpo. Si bien es cierto, ustedes son cristianos, su salvación fue personal. Pero eso no quiere decir que su vida práctica del cristianismo sea individual. Pablo lo dice así, dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y lo curioso es lo que dice un poquito más adelante. Dice, así también Cristo, dice Pablo. Hermanos, cuando nosotros, por la gracia de Dios, nos acercamos a Él en fe para pedir perdón de nuestros pecados y Él nos otorga su perdón y su salvación y nos regenera, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Pero al mismo tiempo esta obra magnífica tiene muchos beneficios y muchas implicaciones. Una de ellas es que nosotros somos incluidos inmediatamente en la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Muchos pueden aplicar estos versículos a la iglesia universal de Cristo y tienen mucha razón, pero también somos conscientes de que nosotros no somos incluidos solamente en una iglesia universal, sino en una iglesia local. Ahora, esto quiere decir que somos parte de una gran familia, que a su vez constituyen una unidad, que es el cuerpo de Cristo. Y como decía yo, lo curioso es que Pablo dice, así también es Cristo. Hermanos, Hebreos el capítulo 1, el versículo 1 al 3, si voy a leer hasta el 3, dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Quiero hacer énfasis en el versículo 2 y en el 1, Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo. Dios se hizo carne, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y se hizo hombre. ¿Con el fin de qué? De tener o de revelarse al hombre de esa manera. Dios mismo revelándose al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, al regresar nosotros al versículo 12 de 1 de Corintios, la última parte del versículo 12 dice, así también es Cristo. ¿Sí? Así también es Cristo. ¿Esto qué representa? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirles a los corintios en estas palabras? De que así como Dios se reveló al hombre a través de corporalmente, a través de su Hijo Jesucristo, así Dios tiene un cuerpo con el cual sigue obrando hasta el día de hoy y sigue manifestándose y sigue dándose a conocer a la gente que no le conoce a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos un cuerpo espiritual, ¿sí? Y aquí hay algo importante que yo quiero recalcar. Dice ahí en 1 de Corintios, dice que somos un cuerpo. No dice somos como un cuerpo. No. ¿Qué implica esto? Al decir somos un cuerpo, en que somos un organismo vivo. Así como Pablo está representando el cuerpo humano, en el cual tenemos muchos miembros, ojos, nariz, boca, pero que a su vez son o constituyen un mismo cuerpo. Yo no puedo decir que mi brazo es otro Israel. No, es parte de mí mismo, lo cual conforma una unidad. Más adelante Pablo dice, pues asimismo por un espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos, griegos, y a esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
Ahora ustedes se va a preguntar, ¿cómo es que nosotros somos incluidos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que podemos formar esa unidad a la que Pablo le llama a la iglesia de Corinto? Da la respuesta en el versículo 13. Dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, esclavos o libres, se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué representa esto, hermanos? Que Dios en su bendita misericordia, al momento de salvarnos, por medio de la fe en Él, había derramado su espíritu en nuestros corazones. Ha derramado su espíritu en nuestros corazones. El momento en que usted se entrega a Dios por completo y Dios obra en su vida, ese momento usted es bautizado en el Espíritu Santo. Y lo curioso es que dice, a todos aquellos que hemos ido a Dios por su voluntad, está claro, por su voluntad, Dios nos ha aceptado como hijos y nos ha bautizado con el Espíritu Santo, dándonos, ojo en esto, un mismo espíritu. Y de esa manera nosotros podemos lograr esa unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha dado el mismo espíritu. No es que a unos se les dio un espíritu, a otros otro espíritu y a otros otro espíritu. Dios nos ha dado un mismo espíritu que es su propio Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es lo que nos une a nosotros, en primer lugar, a la cabeza que es Cristo del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. De esta manera somos unidos a Cristo por su Espíritu. Pero Romanos, el capítulo 2, el versículo 5, me gustaría dar lectura, cuenta o nos da a ver algo maravilloso, ¿sí? Y es el hecho de que no solamente estamos unidos a Cristo. Romanos capítulo 12, el versículo 5 dice de la siguiente manera. Permítame encontrarlo aquí en mi Biblia. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Y a todos los miembros, voy a repetir, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué muestran estos versículos que Pablo dice aquí en Romanos? Que es verdad que estamos unidos a Cristo por un mismo espíritu, el espíritu que Él mismo nos ha dado. Pero a su vez estamos unidos los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. No es que yo puedo vivir mi vida de manera personal, mi vida cristiana de manera personal como a mí me da la gana. No. Usted está ligado a Cristo en primer lugar, pero está ligado a sus hermanos de la iglesia local. Eso a nosotros nos debe cambiar la idea de que mi vida, la vida que yo llevo, si yo vivo en pecado no va a afectar a otros. Muchos dicen, déjenme vivir mi vida, es mi vida, a ti no te afecta. Pero si usted dice que es cristiano y ha sido incluido en la familia de Dios, todo el cuerpo de Cristo, porque es uno solo, va a verse afectado si una parte del cuerpo está en pecado. Esto es lo que dice el versículo 13, ¿sí? Pero hay algo maravilloso también que trae consigo esta enseñanza y es qué es lo que implica estas verdades. Si decimos que somos un cuerpo, si decimos que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo que representa al mundo, que muestra a Cristo al mundo en este tiempo. Esto implica, hermanos, que como iglesia debemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque yo, si soy el cuerpo de Cristo como iglesia, si soy parte del cuerpo de Cristo, somos responsables de mostrar a Cristo en su total perfección y santidad, pureza. No podemos mostrar a un Cristo distorsionado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Pero si nosotros vivimos como iglesia, y aquí está vinculado las dos cosas, que si usted vive mal en su vida personal, usted vive mal como iglesia. Si un miembro, va a decir más adelante Pablo, es afectado, todos van a ser afectados. Por lo tanto, si su vida personal está en pecado y no está en santidad, la iglesia no va a estar en santidad. ¿Sí? Ahora,
hay algo importante que nosotros debemos pensar, y es que si nosotros decimos que debemos vivir en santidad, esto tiene que a nosotros movernos el piso y hacernos reaccionar. ¿Por qué? Porque el vivir en santidad está o es una parte en la que todo mi ser, mi pensamiento, mi corazón va a verse influenciado a que yo viva en santidad. No quiere decir que, bueno, yo soy cristiano, leo la Biblia, pero yo estoy viendo quizás cosas que no tengo que ver, o siendo parte de cosas, de chistes, de bromas que yo no tengo que ser. No, todo en nuestra vida como hijos de Dios va a verse afectado. Por lo tanto, en cada área de nuestra vida debemos vivir en santidad, ¿sí? Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho en 2 de Corintios 5:17. Se nos dice que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas y nos ha dado una vida nueva, ¿sí? Ahora, esa es la misión de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia. Dios le dijo, o Jesucristo les dijo a sus discípulos, en Mateo 28, antes de ascender a los cielos, les dijo, id por todo el mundo, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelismo y discipulado. Nosotros no podemos mostrar un evangelio, el verdadero evangelio, si la iglesia está viviendo en pecado, ¿sí? Ahora lo triste, la realidad es que en vez de nosotros influenciar al mundo, el mundo ha estado metiéndose en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos sido cristianos que están viviendo esa nueva vida que Dios nos ha dado y que no estamos viviendo en el espíritu que Dios mismo nos ha dado. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito más adelante, el versículo 14 al 20. Y dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí Pablo? Pablo dijo en los versículos anteriores, somos un solo cuerpo. Somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo para mostrar su gloria al mundo, por el cual Dios se manifiesta también en este mundo y sigue haciendo su obra en este mundo. Pero aquí Pablo les hace notar algo importante, de que a pesar de que son un solo cuerpo, este cuerpo está constituido por muchos miembros, así como dijo anteriormente. Y esto lo dice con una razón, y es que es necesario que un cuerpo sea o esté constituido por muchos miembros. ¿Para qué? Para que sea funcional. De otra manera no habría sentido. Ahí dice Pablo, ¿qué fuera si todos fueran orejas, si todos fueran ojo? ¿Qué sería del cuerpo? Dice. Esto a mí me hace pensar en algo. En el hecho de que nosotros somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. A unos Dios nos ha hecho orejas, a otros Dios nos ha hecho bocas, a otros Dios nos ha hecho piernas, a otros Dios nos ha hecho dedos, ¿sí? Pero todos nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. Ahora esto es necesario, ¿sí? Esto es necesario para que la iglesia funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice ahí el versículo 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios en su santa voluntad, Él decidió qué es o cuál es la función que yo voy a desarrollar para el beneficio común del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros malentendemos el sentido de iglesia, ¿sí? Malentendemos el sentido o el significado de vivir como iglesia. Cada uno quiere vivir por su lado, ¿sí?
O muchos, en muchos casos, muchos quieren ser pastores, pero Dios no nos ha llamado a eso. Muchos quieren ser predicadores, muchos quieren ser maestros de niños. Pero ¿qué fuera si en la iglesia todos fueran pastores? ¿Qué fuera si en la iglesia todos fueran maestros? No existiría iglesia. ¿Sí? Ahora, esto también me lleva a pensar en algo, y es que si la iglesia vive de esta manera, lo único que muestra es lo contrario a lo que dice la Biblia. Dios al crearnos, dice Génesis, que nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, nos ha hecho perfectos a su imagen, funcionales. Nuestro cuerpo funciona. ¿Por qué? Porque está compuesto de muchos miembros que cumplen su función. Ahora, si la iglesia fuera constituida solamente de un grupo de personas, ya sea que predican, que enseñan, solamente con un grupo de personas, lo único que muestran no es a Cristo, sino a un Dios imperfecto. Y eso no es lo que la Biblia nos muestra. ¿Sí? Sería algo gracioso que todos fueran pastores, imagínense en la iglesia, o todos fueran solamente maestros de niños. Esto no tiene sentido. De esta manera solamente mostraríamos a un Dios imperfecto. Pero Dios en su soberanía y en su voluntad constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros maestros, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia funcione de una manera sana. ¿Sí? Ahí en Efesios 4, 10 al 16 dice, vamos nosotros ahí a Efesios 4, 10 al 16. Efesios 4, 10 al 16. Dice, el que descendió de los cielos es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ojo en estos versículos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, repito, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios en su soberanía, hermanos, hizo el cuerpo de Cristo perfecto. Hizo la iglesia con las personas que tienen que estar para que la iglesia sea funcional y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Muchos de nosotros tenemos diferentes trabajos en la iglesia, diferentes ministerios. Muchas veces anhelamos el don que otro hermano tiene y estamos desagradecidos con Dios o no nos gusta lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay una canción de mis favoritas de un cantante español que tiene una canción que se llama Payaso, ¿sí? Y esta canción en sí habla de un hombre que era un payaso, obviamente. Pero este payaso, dice la canción que era bueno en lo que hacía. Dice que se ponía su nariz y hacía reír a los niños. Y era bueno en lo que hacía. Sin embargo, este hombre no estaba feliz con lo que hacía. No estaba contento con lo que hacía. Dice que un día, después del ensayo, se sube al travesaño y dice que le coge el vértigo y le tiemblan sus pies y se cae. Milagrosamente este hombre vive, ¿sí? Dice que se queda en una silla de ruedas, pero después de un mes, según al parecer, según lo que dice esta canción, él ya recuperado, le van con la noticia de que ya no hay circo, de que ya no está funcionando el circo. ¿Cuál era la razón? La razón era que
no estaban yendo los niños al circo. ¿Por qué? Porque hacía falta el payaso y habían tenido que cerrar el circo. Al final de todo, este payaso logró entender una verdad, y es que Dios lo había llamado a él, o su trabajo en especial era hacer reír a los niños. ¿Sí? Dice que después de esto, dice que iban a visitarle niños a su casa, pero que ahí él se apuraba para ponerse su nariz. Pero siempre había gente que a él le juzgaba por lo que, o se burlaba de lo que él hacía. Al final él dice unas palabras importantes, y es que lo dice literalmente de esta manera: sería un miserable, sería culpable si no cumpliese la misión que recibí, dice este payaso. Aunque fui un fracaso, soy payaso de profesión. No me juzguen. Dios me hizo así. Hermanos, esta canción a mí, mientras estudiaba, se me vino este texto, este sermón, se me vino a mi cabeza esta canción. Y es que muestra una realidad importante. Muchos queremos desarrollar las cosas que otros están haciendo. Y anhelamos eso con un fervor inmenso. Pero no es el llamado que Dios nos ha hecho. Dios, no es casualidad que usted esté donde está. No es casualidad que usted esté haciendo lo que está haciendo. Agradézcale a Dios. Agradezca a Dios que le ha dado el don que Él le ha dado. Porque tiene un fin, que es edificar a la iglesia, agradar a Dios y edificar a los hermanos. ¿Sí? Pensemos en esto. Ahora, ¿qué implica esta verdad de que somos muchos, cada uno tiene su función, pero a la final somos un solo cuerpo? Esto implica que tú y yo, como iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, seamos conscientes que soy miembro esencial de la iglesia. ¿Por qué? Porque he sido llamado a un trabajo específico. Soy miembro especial de la iglesia. Y no es un error que yo esté donde esté. Muchos reniegan con los pastores de las iglesias por cómo se llevan las situaciones en las iglesias. Muchos reniegan con la iglesia. Pero esa no es la manera que nosotros debemos actuar como el cuerpo de Cristo, sino que debemos actuar en unidad para un bien común. Y al final de todo, dar la gloria a Dios. Así que, en primer lugar, agradezca a Dios y dé la gloria a Dios que le ha permitido ser parte de su cuerpo, que le ha tomado en cuenta para ser parte de su cuerpo. Y en segundo lugar, cumpla el papel que Dios le ha llamado a usted a cumplir. Sea responsable con el llamado que Dios le ha hecho a usted. Vamos un poquito más adelante y yo quiero dejarles con esta frase para seguir, y es que no hay creyente que no tenga un don. No hay un creyente al cual Dios no le ha otorgado un don especial. Muchos estamos en las iglesias por años y no hemos logrado identificar cuál es nuestro don. ¿Cuál es la razón? Romanos 12, 1 al 3 dice algo muy importante que yo quiero dar lectura. Romanos 12, versículo 1 al 3, dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo 3 me da a entender de que todo cristiano, todo aquel que ha sido regenerado, tiene un don. Pero ¿cómo es que yo logro encontrar ese don? Por eso está el versículo 1 y 2. Dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La única manera de que usted desarrolle su vida cristiana, de que usted crezca en su vida cristiana, es que usted esté relacionado directamente con Dios, que usted esté ligado a Dios, para que su vida sea una vida de ofrenda agradable a Dios.
De esta manera usted va a poder hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Está íntimamente relacionado, ¿sí? Quiero ir un poquito más adelante, versículo 21 al 24, y es que Pablo dice, bueno, ustedes son muchos miembros que constituyen un solo cuerpo, y esto debe implicar algo. Versículo 21 al 24 dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, estas son las que vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí estos versículos? Dice que al ser muchos miembros debe existir un sentido de dependencia los unos con los otros. No puedo yo decir, no te necesito a otro hermano. El contexto en el que está hablando Pablo es que muchos decían que si no tenían, en la iglesia de Corintio, no tenían el don de lenguas, no eran de Cristo. Y aquellos que tenían dones extraordinarios trataban de pisotear a los que tenían aparentemente dones más débiles. Pero aquí Pablo rompe con este pensamiento errado y dice, ustedes son un cuerpo. Ustedes son un solo cuerpo que funcionan en conjunto. No pueden funcionar por separados. Cada uno es importante en el papel que está desarrollando, en el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Así que debe existir una dependencia. Yo te bendigo a ti con el don que Dios me ha dado, pero al mismo tiempo tú me bendices a mí con el don que a ti te ha dado. Y de esta manera nos complementamos. De esta manera la iglesia se complementa al tener gente con diferentes dones y talentos. ¿Para qué? Para el bien común, para dar la gloria y la honra a Dios y para que al fin de todo vivamos en unidad, agradando en un mismo sentir a nuestro Dios del cielo. Yo dije, la iglesia es un organismo vivo, que si una parte del cuerpo no está funcionando, va a verse afectado todo el cuerpo, porque somos un solo cuerpo. ¿Sí? Ahora, no es que en la iglesia haya unos dones mejores que otros y unos peores que otros. No es que en la iglesia el importante es el pastor, el importante es el grupo de alabanza, el que canta, el que dirige. No, debemos romper esa idea en nuestra cabeza y actuar como un solo cuerpo. Y reconocer en primer lugar que el centro no es ninguno de estos que yo mencioné anteriormente, sino Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Esto a nosotros nos debe llevar a pensar en que debemos mirar a Jesús como el centro, como la cabeza de la iglesia, y romper con los esquemas de que hay uno más importante que otro. Nosotros funcionamos porque Cristo está en la iglesia, porque Cristo es el que da sentido a la iglesia. Cada uno por su lado haciendo el trabajo que le pertenece hacer, pero en sí todos obedeciendo a un mismo Dios, yendo a un mismo propósito que es glorificar a Dios y hacer y cumplir su voluntad. Dice ahí en Colosenses 1:18, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio del primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Sí? Estos versículos, a mí hermanos, sobre todo del 23 al 24, me muestran una verdad. Debe existir un sentido de dependencia, en amor los unos con los otros en la iglesia. Y esto debe llevarnos a nosotros a amarnos los unos a los otros y a cubrirnos los unos a los otros en amor. Que si hay un hermano más débil, yo soy más maduro quizás, usted es más maduro, cubra o proteja a su hermano más débil. Levántele, porque somos un solo cuerpo y si uno está caído, todos nos vemos afectados. Pero lo más importante, hermanos, es que vivamos como iglesia.
Vivamos reconociendo que Cristo es el centro de la iglesia y le ha llamado a usted a ser parte de su cuerpo como un privilegio para que haga o cumpla la función que Dios le ha llamado a hacer. Y de esa manera edifique a la iglesia, edifique a sus hermanos y cumplamos con el rol de iglesia. Esto debería llevarnos a nosotros a vivir con un compromiso fiel con la iglesia, hermanos. Muchos de los hermanos en la iglesia no quieren comprometerse con la iglesia. Si usted es un verdadero hijo de Dios, la única evidencia clara de que usted tiene el Espíritu de Dios y ha sido regenerado es cuando usted tiene un compromiso fiel con la iglesia local. Cuando usted se compromete a hacer el trabajo que Dios nos ha llamado. Y por último, el versículo 25 al 27, Pablo de cierta manera aplica todo lo que dijo anteriormente. Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Estaba dividida. Y Pablo les dice, no tienen que vivir en división porque son un solo cuerpo. Deben tener el mismo sentir porque tienen el mismo Espíritu de Dios. Dice, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. ¿Sí? El propósito de Dios al hacernos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es de que no haya división. Y el versículo 26 dice, y si uno sufre, un miembro sufre, que todos los miembros sufran con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El amor. Debemos vivir en amor los unos con los otros. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Es necesario, hermanos, que en primer lugar nosotros vivamos en amor, con un mismo sentido, entendiendo que Dios nos ha dado a todos el mismo espíritu. Cuando hay unidad en la iglesia, cuando hay unidad en pensamiento, va a mantener la perspectiva la iglesia. No vamos a perder de vista cuál es nuestro llamado como hijos de Dios. ¿Sí? Cuando uno da al otro lo que necesita, a su vez recibe del otro lo que necesita. ¿Con el fin de qué? De edificar a la iglesia y dar la gloria y la honra a nuestro Dios, santo y sin mancha. Así debe ser la iglesia, hermano. Lo que a uno le afecta debe afectarnos a todos. Dice aquí que debemos gozarnos con los que se gozan también en su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren. Ese es el llamado, esa es la implicación de ser iglesia y de ser un solo cuerpo. Y no actuar cada uno como bien le place. Es necesario, hermanos, que nosotros en amor mantengamos la unidad y adoremos y demos la devoción a Dios. Que seamos una iglesia en la que todos funcionan sin perder jamás de vista su identidad en Cristo. Hermanos, es necesario que empecemos a vivir como iglesia. Que empiece usted a ser responsable con el llamado que Dios le ha hecho de manera individual, para que de esa manera usted sea o esté cumpliendo con la función que Dios le ha llamado a hacer como cuerpo de Cristo, porque somos uno. Hay una canción que me gusta y dice, somos uno en Cristo, somos uno. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra, llamarnos a la unidad como cuerpo de Cristo y ser unos fieles representantes de Él en este mundo. Gracias, hermanos, porque su palabra es fiel, su palabra es buena, es perfecta, es agradable, nos hace mirar cuál es nuestra condición. Y es que sin Dios nosotros no podemos llegar a una unidad como iglesia. Dios nos ha salvado por amor a través de su Hijo Jesucristo para ser parte del cuerpo de Cristo y para funcionar como cuerpo de Cristo y mostrar a Cristo tal y como Él es, un Dios santo, puro, perfecto y sin mancha, que nos ha amado desde el principio y que nos amará hasta el día que Él regrese y por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a cada uno de nosotros. Necesitamos una luz para seguir,
comienzo necesita vida, una esperanza que alumbra